Información en vivo. Y en estos momentos sesiona la Comisión de Comercio Exterior y Turismo en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl. Ya han llegado los miembros de la Comisión de Comercio Exterior, asimismo su presidente. Vemos justamente al presidente de la Comisión de Comercio Exterior, que es el congresista, si más no me equivoco, creo, el congresista Meléndez, no estoy segura. Y van a abordar varios temas. Vamos a escuchar justamente a su titular. Y al congresista Figueroa. Y también a la congresista Anaculí, quien acaba de llegar. La presidencia da la más cordial bienvenida al señor Juan Carlos Paz Cárdenas, director general de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicación. Se otorga el uso de la palabra al señor Juan Carlos Paz Cárdenas para que dé a conocer su exposición y además comunicamos que ya la sesión se va a realizar de manera formal porque ya hemos completado el quórum reglamentario. Señor Juan Carlos Paz Cárdenas, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Señores congresistas, buenas tardes. Es la oportunidad que agradezco en nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del señor ministro para poder exponer la propuesta en el proyecto de ley 1884 respecto al rol rector del Ministerio de Transportes respecto a las plataformas logísticas. Bien, la exposición cuenta de 4 secciones. En la primera, sobre la situación actual de la logística en el Perú. Luego vamos a explicar sobre la provisión de infraestructura específicamente en lo que se refiere a plataformas logísticas. Luego, cuál es el rol del Estado y qué es lo que pensamos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a este importante aspecto de la logística. Y con más detalle respecto a la propuesta del artículo 12 del proyecto de ley. Bien, como ustedes pueden apreciar en este cuadro, se ve una comparación con 2 países de la región, con Chile y con México, en cuanto a algunos aspectos que se relacionan con el índice de competitividad logística, el LPI, por sus siglas en inglés. Es una publicación del Banco Mundial que establece cuál es la competitividad logística de los países. Y este índice es muy interesante porque cuando uno lo ve, uno puede apreciar que en los primeros lugares aparecen países muy avanzados, muy desarrollados como Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, en materia de logística. Y más bien en los últimos lugares algunos países del África subsahariana, como el Congo, por ejemplo. Y a media tabla estamos la mayoría de países latinoamericanos. Entonces, para no compararnos con Alemania o con Suecia, acá nos comparamos con Chile y México, 2 países de la región, en cuanto a los subíndices que tiene este LPI. Y vemos que en prácticamente todos estamos por debajo de estos países hermanos. ¿Cuáles son los componentes del LPI? Por ejemplo, la puntualidad, ¿no? Un tema fundamental en la logística, que es la puntualidad, que se cumplan los plazos, los tiempos. La trazabilidad, es decir, que la carga pueda ser verificada en su ubicación, en su espacio, en todo momento. La competencia y la calidad de la logística, la infraestructura, la eficiencia aduanera y los embarques internacionales. Entonces, cada uno de esos subaspectos son temas fundamentales para lograr competitividad logística. En todos tenemos oportunidad de desarrollo. Es decir, hemos podido avanzar, pero nos falta avanzar más. Por lo menos acá en comparación tenemos que tomar en cuenta que países vecinos como Chile y México nos han superado en los últimos años y nos sirven de referencia. El Perú está pues en el 7º lugar en Latinoamérica en materia de eficiencia logística y tenemos el puesto 69 a nivel internacional, de acuerdo con el Banco Mundial. Bien, otro indicador es el WEF, o el World Economic Forum, Foro Económico Mundial, que establece un índice de competitividad global cada año, y en este índice estamos en el puesto 72.
Dentro de ese índice hay también componentes y vemos que en el caso de requerimientos básicos estamos en el puesto 79, o sea, estamos peor. Y en el puesto del pilar infraestructura, en el puesto 86, ¿no? Hemos bajado en el índice global 5 posiciones respecto al año 2016 y 11 posiciones respecto al año 2011. Esta es la situación que pretendemos resolver. En otro análisis, en este siguiente cuadro, vemos, habíamos hablado de la trazabilidad, los embarques internacionales, y que estamos en un puesto 69. Pues en cada uno de esos componentes vemos cómo estamos en cada uno de ellos, ¿no? En infraestructura, puesto 75, en competencia y calidad logística, puesto 64, que son los dos elementos que se relacionan más con el tema que nos viene a convocar el día de hoy. Y bueno, tenemos una brecha logística que también se manifiesta en cuánto cuesta exportar un producto. En los países de la OECD, por ejemplo, el costo de logística versus el valor del producto exportado está en el orden del 9%. Nuestro vecino, Chile, está en 15%, el promedio latinoamericano, 24%. Nosotros nos mantenemos en un tercio, es decir, 34%. Ese cuadro es revelador porque nos indica que nos cuesta mucho exportar. Hay productos como por ejemplo un producto de Arequipa, de la cebolla roja, que tiene un costo logístico de 50%. Y eso evidentemente le quita mercados a nuestros productos. Algo tenemos que hacer. Bueno, ¿cuál es la tendencia? Los últimos años las naves mercantes han crecido. Hace solamente algunos años las naves eran de 10.000 TEUs. Ahora están en el orden de más de 20.000 TEUs y estas naves representan un desafío para el esquema portuario de cualquier nación. El flujo comercial con nuestros vecinos, tenemos tratados de libre comercio con las principales economías del mundo y estas economías nos exigen cada vez más una actualización en términos de infraestructura, en términos de servicios, en términos de tecnología. Por otro lado, tenemos un crecimiento de las ciudades. Estamos viviendo un mundo cada vez más urbano y menos rural, y estas ciudades pues nos exigen también una eficiencia para poder tener una atención desde lo más grande que es el comercio internacional hasta lo que se llama la última milla, cómo llegamos hasta el último consumidor a través de lo que se llama la logística urbana. Y lógicamente también el tema medioambiental, porque no solamente es importante el crecimiento económico, sino como todos sabemos es fundamental el respeto a la sociedad, el respeto al ambiente. Bien, aquí tenemos una explicación de lo que significan las plataformas logísticas. Todos los que estamos involucrados en este trabajo, prácticamente lo que hace una plataforma logística es poder facilitar el movimiento de la carga, poder tener una vinculación en el torno a la cadena logística para que la carga se movilice en la mejor condición, con eficiencia y logrando el resultado final, que es llegar al consumidor en el mejor estado posible. Y lógicamente esto implica una reducción de costos, ¿no? Porque una buena cadena logística con todo un sistema armado de ferrocarriles, aeropuertos, líneas aéreas, líneas navieras, puertos, centros logísticos, permite una mayor eficiencia. Algunos tipos de plataformas logísticas, por ejemplo, las zonas de actividad logística, ahí está representada una nave porque la sal está íntimamente vinculada con un terminal portuario. Hay puertos secos también. El puerto seco es como un puerto, pero está alejado del mar. ¿Y cómo se une al mar? A través de una línea ferroviaria, por ejemplo. Hay track centers, o sea, centros para atención de los camiones. La carga aérea también tiene sus propias plataformas logísticas. Hay agrocentros especializados en productos agrícolas y agroindustriales. Existen plataformas logísticas de apoyo en la frontera. Plataformas logísticas de clústeres productivos. Y
plataformas logísticas de distribución. Yo hablaba de la logística urbana, es fundamental que tengamos también plataformas logísticas para facilitar esa logística urbana. A nivel regional existen, para no irnos a otros países más avanzados en lo que es nuestra Latinoamérica, tenemos algunos ejemplos que destaca el BID, por ejemplo el Puerto Seco de Hidalgo en México, el terminal terrestre de cargas en Bogotá, en Colombia, un agrocentro en Puerto Viejo, Ecuador, la plataforma logística de Goiás, multimodal en Brasil, la Sal de Valparaíso en Chile y Lima Cargo City, acá frente al aeropuerto Jorge Chávez. Bien, en varios países del mundo lo que se ha hecho es trabajar el tema logístico definiendo un rector, un líder del tema logístico. En países de nuestra región como Colombia, México, Chile y Uruguay ya se ha definido, tienen un plan de desarrollo logístico y se ha definido que el Ministerio de Transporte sea el líder. En algunos casos acompañado con ministerios de comercio, de economía, pero es siempre transporte el líder porque al final del día el Ministerio de Transportes viene a ser una especie de ministerio de logística que facilita las operaciones de transporte y logística en bien del comercio nacional e internacional. Esta visión de Estado implica una relación muy estrecha entre el diseño y el funcionamiento de los servicios logísticos que facilitan el desarrollo de las cadenas productivas a lo largo de toda una infraestructura de transporte, carreteras, puertos, aeropuertos, plataformas logísticas. Y es el Estado el que tiene esa visión integral, o sea, nadie más la tiene. Y esto no es un concepto en el cual uno quiera endiosar al Estado, sino que es una realidad. El Estado tiene esa visión integral para poder, en nombre de los ciudadanos, tener una planificación lo más eficiente posible. Entonces, el mercado, creemos lógicamente en el mercado, pero el mercado también tiene sus fallas y es el Estado, lo que tiene que hacer el Estado es velar porque esas fallas no impidan un desarrollo eficiente de la economía y el comercio. Lo que pretendemos es poder convertir esas plataformas logísticas en un elemento fundamental de desarrollo económico y desarrollo social. Específicamente, en el caso de Lima, por ejemplo, tenemos que una acción del Estado, una acción planificadora del Estado, porque finalmente quien va a gestionar las plataformas no es el Estado, son las entidades privadas, pero es el Estado el que debe ser la guía. Vamos a hablar después del plan que tenemos desde hace 3 años para poder desarrollar plataformas logísticas. Pero Lima, por ejemplo, necesita ser más eficiente. Cuando uno piensa, por ejemplo, el periférico vial norte, ¿no? Uno ya está pensando en logística, para poder facilitar el flujo de camiones desde el Callao hasta los centros finalmente centros de producción. Y eso es justamente un rol que el Estado tiene que asumir. Algunos estudios que se han hecho en los últimos años, ¿no? Hay varios, por ejemplo, para la Sal Callao, la Sal Paita, la Sal Sur, ¿no? El más importante de todos ellos es el Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte, que data del año 2014. En ese plan, en la siguiente lámina, por favor, ese plan, por ejemplo, ahí tenemos el mapa del Perú, y el plan ha identificado 18 ubicaciones físicas para las futuras plataformas logísticas. ¿En dónde? Pues en Lima, lógicamente, la capital y la principal ciudad como centro productivo del país, en Trujillo, en Arequipa, en Yurimaguas, en Cusco, en Pucallpa, y cada uno de ellos con su propia naturaleza y su propio plan de desarrollo. En el plan, ustedes pueden ver, el plan está publicado en la página web del Ministerio y nos sirve de guía porque tenemos una orientación tanto en el corto, mediano y largo plazo. Cada una de estas plataformas tiene una orientación y ahí está explicado. Vamos al artículo 12. El artículo 12 del proyecto de ley lo que hace es
darle al Ministerio las competencias normativas de planificación, de gestión, regulación, fiscalización y evaluación de las plataformas logísticas, ¿no? Estas plataformas van a poder ser administradas por sector privado, lógicamente. Estamos hablando de las 18 que he mencionado y cualquier otra. Y cualquier intervención de otro sector, como puede ser comercio exterior, por ejemplo, o producción, va a tener que ser coordinado con el Ministerio de Transportes, y a su vez el Ministerio de Transportes tiene que hacerlo con estos sectores. Bien, finalmente, como conclusión, lo que queremos ratificar es este proyecto lo que hace es darle al Ministerio esta función importante de rector en lo que significan las plataformas logísticas y orientar el futuro desarrollo de ellas a un esfuerzo desde los dos ámbitos, el público y el privado. El público en un esfuerzo de planificación, de orden, de ordenamiento territorial, y el privado, por supuesto, en la gestión y el aprovechamiento económico de estas plataformas que son fundamentales para la gestión de las cadenas logísticas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Juan Carlos Paz. Vamos a ceder el uso de la palabra a nuestros colegas congresistas si tienen alguna interrogante, alguna inquietud respecto a la exposición de don Juan Carlos Paz Cárdenas. Bien, aprovechamos la presencia y damos la bienvenida al congresista Martorell y a la congresista Noceda. Damos el uso de la palabra al congresista Juan Carlos del Águila. Muchas gracias, presidente. Tan solamente para saludar la presencia del funcionario que nos acompaña y, por supuesto, comentar de que el país necesita de leyes, efectivamente, que faciliten, entre otras cosas, el comercio exterior. Esta es una muy buena iniciativa que observo que deviene de parte del Ejecutivo, que bien vale la pena, por supuesto, respaldar, porque nos permite eso, lo que decía al principio, ¿no? Ser un país más competitivo en estos temas, el facilitar que hayan zonas o ejes en el país para el desarrollo de las plataformas logísticas es una condición urgente y necesaria, además, para que diversas zonas del país puedan ser efectivamente más competitivas. Por esa razón, saludo esta iniciativa y creo yo que vale la pena respaldarla. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Si algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra. Congresista Palomino. Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y saludarlo por intermedio suyo, la presencia del señor Juan Carlos, por la exposición que ha tenido. Yo creo que es de mucha importancia este tipo de implementación en nuestro país, dado que realmente necesitamos de puntos de eje de desarrollo para facilitar en algunos puntos que realmente no tenían ese ámbito y daban mucha burocracia. En ese sentido, mi pregunta iba de aplicarse esta ley, ¿en cuánto tiempo, cuánto es el costo aproximado de implementar esto? Y si tendría, y ha estudiado eso, o se está esperando todavía lo que se va a aprobar esta ley, y su implementación será de inmediato para poder dar las facilidades para implementar en este tipo de inversión. Gracias, congresista Palomino. Sí, al final, señor Paz, puede responder. ¿Algún congresista quiere hacer alguna pregunta o ya le cedemos el uso de la palabra a don Juan Carlos Paz? Bien, congresista Villanueva.
Gracias, señor presidente. Todos estamos animados en la necesidad de forjar mayor competitividad para el país en los distintos temas que ha señalado, en relación a los cuales el país, digamos que tiene un espacio o un lugar, digamos que postergado dentro de los rankings mundiales. Así lo ha señalado en cuanto a infraestructura, eficiencia aduanera, embarques internacionales, competencia y calidad logística, trazabilidad y puntualidad. Y ha mencionado que la posibilidad de implementar el concepto de plataformas logísticas podría ocurrir en 18 lugares del país, dentro de los cuales hay espacios intermedios, y ha hablado de puertos secos inclusive. ¿Significa esto la posibilidad de que ahí pudiera desarrollarse, digamos, monopolios, siendo que la semana pasada hemos tenido la presencia de algunas empresas o distintas asociaciones más bien que han dado nos han dado a conocer sus coincidencias en relación al proyecto, así como discrepancias también? No todas ellas están de acuerdo, pero todas insinúan la posibilidad de que estas plataformas logísticas no puedan sino lograr que se consoliden monopolios hasta ahora inexistentes por la variedad y la cantidad de empresas que están dedicadas a la actividad. Y si fuera esto, si es que fuera que se promueve a partir del Estado además monopolios, ¿esta no tendría una incompatibilidad constitucional? Luego, usted viene en representación del Ministerio de Transportes. Ha sido usted es consultor acerca del tema. ¿Tiene algún interés directo? ¿Ha sido consultor de alguna de las empresas vinculadas? ¿Tiene algún conflicto de intereses en relación al tema? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Villanueva. Bien, vamos a ceder el uso de la palabra a don Juan Carlos Paz para que pueda responder a las inquietudes de los colegas congresistas. Don Juan Carlos Paz, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias, señores congresistas, por sus preguntas. Agradezco al congresista del Águila por su apoyo, sus palabras, igualmente al congresista Palomino. En cuanto a su pregunta respecto a costos, este plan del año 2014 lo que establece es una relación de 18 posibles ubicaciones para las plataformas logísticas. Todavía no se han desarrollado los perfiles del caso, pero estamos en fase de implementación. Se va a empezar por algunas plataformas logísticas como las de Ancón y Lurín, para poder evaluar justamente el presupuesto necesario para esta implementación, señor congresista. En cuanto al congresista Villanueva, de hecho, lo que prohíbe la Constitución no es el monopolio, sino la actividad monopólica. Entonces, sin embargo, en la ley, el proyecto de ley, y tiene usted razón, han habido algunos comentarios sobre que el Estado pretende forjar o facilitar la creación de un monopolio, pero eso no es correcto, no es exacto, en ninguna parte del proyecto establece eso. El Ministerio de Transportes tiene competencias en aeropuertos, en puertos, en carreteras y en ferrocarriles, y eso está claramente definido por leyes específicas. Lo que estamos haciendo con esta ley es igualar el tema de plataformas logísticas dentro de esas competencias del Estado, lo cual no implica de ninguna manera la constitución o la facilitación de un monopolio. En cuanto a la pregunta personal, de hecho sí, en mis últimos 25 años de vida profesional he trabajado en el Estado y también como consultor. No tengo ninguna vinculación con alguna empresa que pretenda hacer algún tipo de plataforma logística. Sí he prestado servicios a consultoras, a empresas consultoras que han sido a su vez contratadas por algunas empresas para poder hacer ese tipo de operaciones, pero en mi caso no.
tengo por obligación legal publicada mi declaración de intereses, que justamente da transparencia para poder prevenir cualquier caso de conflicto, señor congresista. Eso es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos Paz. Un poco para complementar, respondiendo a la pregunta del congresista Palomino, en el artículo 5 de la ley, o del proyecto, perdón, habla de la implementación de lo establecido en la ley. Justamente se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Y acá también tenemos las diapositivas de la exposición que hizo la vez pasada el viceministro Edgar Vázquez, donde que hace referencia que el Mincetur viene ejecutando un proyecto de inversión pública por 62 millones de dólares para la implementación de la BUCE 2.0, precisamente para facilitar el comercio exterior. Bien, agradecemos a don Juan Carlos Paz por la exposición y las respuestas dadas. Le invitamos a que se pueda retirar de la sesión cuando estime conveniente. Vamos a suspender por breves momentos la sesión para dar oportunidad que pueda dejar el ambiente. Gracias, don Juan Carlos.